Bueno, familia, buenos días, Dios me los bendiga. Damos gracias al Señor por estar otra vez reunidos en este tiempo devocional de compartir espiritualmente la palabra del Señor que ministra y fortalece nuestras vidas. Mi tatita, llenos en el devocional. Buen día familia, Dios les bendiga. Para hoy, octubre 15, el devocional se titula Paz Permanente. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Filipenses 4:8. Anhelamos conocer la paz de Dios y sentir su presencia. Pero la paz de Dios que guarda nuestros corazones y mentes, Filipenses 4:7, no se produce en el vacío, no sucederá espontáneamente. La paz permanente de Dios solo se experimentará cuando entrenemos nuestras mentes en lo que le agrada a Él. Entonces, para conocer la paz, primero pregunte, ¿cuál debería ser mi patrón de pensamiento? Este versículo da la respuesta de Pablo. Él nos anima a construir nuestro marco de pensamiento sobre la base de lo que es excelente y digno de elogio. Con ese fin, nos proporciona una lista de 6 virtudes fundamentales de una vida de pensamiento cristiano. La primera es la verdad. El cinturón de la verdad debe ser atado antes de que podamos beneficiarnos de cualquier otro aspecto de la armadura de Dios. Efesios 6:14. Así que aquí la verdad encontrada objetivamente en Cristo y experimentada subjetivamente al proclamarnos el Evangelio a nosotros mismos y a los demás es lo primero. Segundo, Pablo nos dirige hacia lo que sea digno. Fijar nuestras mentes en lo que es majestuoso o impresionante es lo opuesto a contemplar lo que es inmoral y terrenal. Como creyentes no debemos alimentar nuestras mentes con entretenimiento basura o trivialidades similares que preocupan a gran parte de nuestra sociedad secular. En cambio, debemos pensar en lo que eleva nuestra alma hacia arriba, hacia Dios y sus grandes obras. Tercero y cuarto, Pablo nos llama a tomar decisiones basadas en lo que es justo y puro, en lugar de lo que es conveniente o gratificante. Fue esta forma de pensar la que distinguió a José de David en situaciones similares, porque cuando José fue perseguido por la esposa de Potifar, tomó la decisión de huir de ella sobre la base de lo que era correcto, no de lo que era fácil o instantáneamente agradable para él. Génesis 39, del 6 al 12. David, por otro lado, siguió sus sentimientos y cometió una gran injusticia al acostarse con Betsabé y asesinar a su esposo. Segunda de Samuel 11. Ser una persona salva no nos inmuniza de la impiedad que comienza en la mente y termina en la acción pecaminosa. Pensar como lo hace una persona salva. Quinto y sexto, debemos pensar en todo lo amable y todo lo honorable, como se traduce en la versión de la Reina Valera del 60. Todo lo que es de buen nombre. Cuando pensamos de esta manera, escucharemos palabras que construyen personas en lugar de palabras que derriban, decepcionan y destruyen. Esta es una mentalidad que promueve el amor fraternal y acompaña la gracia de Dios mientras trabaja en nuestras vidas. Adapta tu pensamiento al patrón que Pablo proporciona y asegúrate de acompañarlo con oración. Filipenses 4, del 6 al 8. Y te quedará muy poco espacio para la ansiedad. Ese estado mental que interrumpe la paz y destruye la alegría que tan a menudo se cuela en nuestras vidas. En su lugar, entrena tu mente para meditar en los pensamientos de Dios y podrás experimentar una mayor medida de su paz y su presencia. Para profundizar, Salmo 119, del versículo 97 al 104. Gracias, Tita. Bueno, familia, buenos días por los que acaban de conectar. El devocional de hoy, como todos los días, nos lleva a meditar y a reflexionar.
A meditar, reflexionar en qué estamos pensando, cómo estamos pensando y qué es lo que gobierna nuestros pensamientos. Y si esos pensamientos nos llevan a tener paz, ansiedad, preocupación, duda, y realmente la guerra que libramos como creyentes es una guerra de pensamientos, una guerra de la verdad. Cuando hablamos de la armadura de la fe, van a escuchar que dice que pongas el yelmo de la verdad, yelmo del evangelio. Esa verdad, ese yelmo de la salvación, de saber de que somos salvos, tiene que invadir y tiene que gobernar nuestra mente y nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a lanzar sus dardos de duda, dardos de fuego, que van a querer robarnos esa verdad de nuestra mente, de nuestro corazón. Quiero que vayamos a Filipenses, capítulo 4, y leamos el texto completo del devocional. Dice la palabra del Señor. Empieza en el versículo 4 en adelante. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y aquí la palabra clave, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Bueno, familia, entonces tenemos claro de que somos lo que pensamos, es lo que dice la Escritura. Somos lo que pensamos. La pregunta es, ¿qué es lo que tú estás pensando? ¿Qué es lo que ocupa tu mente? Dios, con toda su majestad, su señorío, su poder, o nuestras preocupaciones son más grandes que Dios. Porque el texto está hablando acerca de preocupaciones, de ansiedad, de no tener contentamiento. Porque Pablo empieza diciendo, regocijaos en el Señor, regocijaos, otra vez digo, regocijaos siempre. Esa palabra regocijo habla más que gozo, un súper gozo. Y Pablo, es importante que aclaremos que Pablo en este momento está metido en una cárcel. Y no es una cárcel cualquiera. Él era considerado un enemigo de Estado. De las cárceles donde lo metían a él, no era una cárcel con aire acondicionado. Estaba sufriendo por causa del Evangelio. Quizás con hambre, con necesidades, con frío. Pero no está mirando las circunstancias. Él está entendiendo que las circunstancias están en las manos de Dios y que Dios está con él. Y de las cosas que Dios nos regala con la salvación, perdón, es su presencia. Y eso lo cambia todo. Por eso es que el rey David dice, aunque ande en valle de sombras y muerte, no temeré porque tú estarás conmigo. Pero vivimos en un tiempo, en un mundo donde la ansiedad, el miedo, la duda, el estrés está gobernando el corazón incluso hasta los cristianos, porque el impío no tiene paz. El impío busca la paz en las cosas materiales, en las circunstancias. Hay dos tipos de paz, amada familia. La primera paz es la paz con Dios. Esa es la paz que encontramos en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. La guerra ha terminado. Ya no somos enemigos de Dios. La ira de Dios ya no está sobre nosotros. Ahora somos hijos de Dios. Desde allí tiene que empezar esa paz. Saber de que somos inocentes. Dios nos declaró inocentes. También el término que se usa en Romanos capítulo 5 es un término judicial. Está hablando de que hemos sido reconciliados con Dios por medio del Señor Jesucristo. La deuda ha sido pagada. Entonces, esa paz tiene que empezar a gobernar mi mente. Soy perdonado, soy amado, soy hijo de Dios, soy una hija de Dios. Y por ende soy heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y ese capítulo 5 de Romanos empieza a hablar de los beneficios, de las cosas que Dios nos ha dado, pero lo que más grande Dios nos ha dado es su presencia y la salvación. La deuda más grande ha sido pagada. El problema más grande que teníamos ha sido solucionado.
No sé si ustedes recuerdan esa historia que parece de película que encontramos en Marcos cuando cuatro amigos, tiene un amigo que es paralítico, se dan cuenta de que Jesús está en una casa y lo lleva, pero la casa está llena. Y entonces desentejan el techo y bajan al hombre en la camilla y queda al frente de Jesús. Dice la Biblia que Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, la pregunta aquí es, ¿cuál es el problema más urgente que tenía ese hombre? Te hago una pregunta, ¿cuál es el problema más urgente que tú tienes? ¿Qué es lo que está gobernando tu mente, tus pensamientos? ¿Qué es lo que hace que estés viviendo como estés viviendo? Afanoso, angustiado, preocupada o preocupado. ¿Qué es más grande que Dios? ¿Qué es más grande que Dios? Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Los fariseos que estaban allí cavilaban en sí. ¿Y pero quién es este que dice que puede perdonar pecados? Blasfemia dice, porque lo que puede perdonar pecados es Dios. Jesús sabía lo que estaban pensando y le dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad autoridad para perdonar pecados. A ti te digo, levántate y anda. El problema más urgente de ese hombre no era su parálisis, su enfermedad física. El problema más urgente y determinante era su salvación. Porque ¿qué se ganaba con levantarse si seguiría pecando y terminaría en el infierno? Hermanos, tengamos en mente que esto gobierna nuestra mente de saber de que no tenemos la ira de Dios sobre nosotros. Nuestros pecados han sido perdonados, la deuda ha sido pagada. Dios está de nuestra parte. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo obra para bien. Todo lo que está pasando en tu vida, por más difícil que sea, está en las manos de Dios y ahí estamos seguros. Y es allí donde cobra vida un texto impactante que encontramos en las Escrituras, en Isaías, hablando acerca de cómo estamos pensando y qué es lo que está gobernando tu mente cuando piensas. Dice Isaías 26, 3 al 4. Tú guardarás. Esa palabra tú guardas significa como una puerta de seguridad, como algo tan seguro y tan firme que no se puede mover. Dice, tú guardarás en completa paz, no en algo circunstancial, no en algo momentáneo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nos tenemos que perseverar todo el tiempo en Dios, en pensar en Dios, por estar conectados a la vida verdadera, que es Cristo. Y luego dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Dios. La salvación es del Señor. Y Él ha empezado una buena obra en ti. Cuando tú lees Efesios capítulo 6, antes de empezar la armadura de la fe, vas a encontrar que Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Tú crees que Dios es todopoderoso? Lo podemos decir, otra cosa es creerlo. Y no se olvide que confiar, perdón, que creer es confiar, depender y obedecer. Sí, o sea, no es pecado preocuparnos, no es pecado estar de pronto de otra manera pensando en circunstancias que nos aquejan. Pecado es cuando eso se convierte en incredulidad y perdemos de vista la gloria de Dios, sus beneficios, su presencia, que eso cambia nuestra vida. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que estás pensando? ¿Qué es lo que gobierna tu mente? ¿Realmente tienes esa paz de saber que eres perdonado o sigues pensando o te acusa el pasado? Porque para muchos puede acusar el pasado. No se olvide que la salvación de nuestro Santo Dios alcanza pasado, presente y futuro. El apóstol Pablo dice, ya no mire más atrás, yo no miro más atrás, sino adelante el supremo llamamiento en Cristo. Tu pasado quedó en la cruz. Todo aquel que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas son diferentes. Ya no somos hijos de ira, somos hijos de Dios. En Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Ahora cambia. La paz con Dios ya terminó, ya estamos perdonados, justificados. Ahora esa paz de Dios
que es la que encontramos en Filipenses. Volvamos a Filipenses cuando dice que el Señor está cerca, por nada estéis afanosos. Es lo que dice, por nada es por nada. ¿Por qué? Porque todo está en control de Dios. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, palabra clave. Solo los hijos de Dios tienen acceso al trono de la gracia para recibir pronto y oportuno socorro. Porque tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Tú y yo estamos delante de Dios, corandeo. En este momento estamos delante de Dios. Él está con nosotros en este momento y todo el tiempo. La presencia de nuestra vida es eterna, no por momentos. Pero creemos que solamente Dios está con nosotros cuando todo está bien ante nuestros ojos. Dice, delante de Dios y toda oración y ruego, con acción de gracias, de certeza, de seguridad, de convicción de que Dios me ha escuchado. Luego dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? En Cristo Jesús. Esa paz de Dios, hablamos de la primera paz, la guerra terminó, hemos sido perdonados. Ahorita la paz de Dios significa relación, compañerismo. Dios nos sostiene con la diestra de su justicia. Dios nos sostiene con la diestra de su justicia. ¿Cuántas veces piensas y meditas en el Evangelio? Pocas veces. ¿Cuántas veces piensas y meditas en tus problemas? ¿Y cómo los vas a solucionar? Incluso te creas problemas antes de que lleguen. Por nada estéis afanosos. El día de mañana trae su propio afán. El día de hoy es hoy, mañana quizás no estaremos. Estemos contentos con lo que tenemos hoy. Pero la falta de esa paz del Señor, es nuestra duda de pensar de que Dios puede hacer que mañana sea un día mejor. Y todos los días son mejores. ¿Por qué? Porque vamos, aunque este hombre físico se desgaste, el cuerpo interno, ese hombre espiritual se renueva todos los días de gloria en gloria. Hermanos, tengamos claro de que vivimos en un mundo caído. El Señor Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. También les dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz que yo les doy no es que la paz que da el mundo. La paz que da el mundo es circunstancial. Dinero, salud, matrimonio, bienestar. Pero esa paz no gobierna, o sea, no es eterna. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque se acaba el trabajo, se acaba la paz. Incluso estás trabajando y no tienes paz, porque tienes mucho trabajo, porque tienes un jefe muy maluco, por tus compañeros de trabajo, porque te hacen bullying por ser cristiano o cristiana. Entonces, créanme, hermanos, que esa paz no es la paz que vive el creyente. Nuestra paz es Jesucristo. Él es el príncipe de paz. Él dice, mi paz os dejo. Esa seguridad y confianza de que somos hijos de Dios. Satanás tentó a Jesucristo con su identidad, hacer que no dependiera del Padre. Eso es lo primero que hace Satanás, poner en duda tu identidad, poner en duda de que Dios está contigo, de que haga las cosas a tu manera. Bueno, necesitamos entender esa paz, porque muchos de nosotros no pensamos en esa paz, de saber de que Dios está con nosotros. Eso cambia todo, mi amada familia, eso cambia todo. Entonces, en Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Te hago una pregunta, ¿de qué manera describirías la paz? En la manera que tú la describes es la paz que tú tienes. Y quizá la pregunta más importante sea, ¿tienes paz? Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si no es así, hay un problema de incredulidad. Hay una falta de dependencia de Dios y su bendita palabra y compañerismo con el Espíritu Santo. Mire que cuando Josué va a entrar a la tierra prometida, y quiero que vayamos a ese texto. Vamos a Josué, capítulo
1, Josué capítulo 1. Libros históricos, Josué. Dios le hace un énfasis a Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente. Versículo 6, 1, 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que toda la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Les hago una pregunta, amada familia. ¿Ustedes creen que Josué era cobarde? Para nada. Josué era un guerrero. Lo menos que tenía Josué era miedo. Lo que se necesitaba era valiente depender de Dios. Porque si ustedes ven que la primera batalla que tiene Josué, ¿cómo la gana? Por fe. Porque Dios le dijo que llegaran a Jericó 7 días, un día cada día dieran una vuelta alrededor de Jericó. El último día dieran 7 vueltas al séptimo día. Y cuando hicieran la última vuelta, tocaran las trompetas y el pueblo gritaría y las murallas caerían. Qué loco, ¿no? Y así fue, como Dios dijo, así fue. Josué necesitaba ser esforzado y valiente para confiar, porque el hombre natural no quiere confiar en Dios. No quiere ni puede, ni desea. Pero el hombre espiritual sí quiere confiar en Dios. Pero muchas veces nos dejamos gobernar por esos pensamientos de ese viejo hombre, de esa vieja mujer, tratando de solucionar las cosas como lo hacíamos antes, en nuestras fuerzas. Y se trata de hacer el poder del Señor. Y en el poder del Señor, toda muralla se cae. En Cristo, esa paz, lo que dice Filipenses, tú guardarás en paz tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Dios guarda nuestra vida en Cristo, porque nuestra vida está escondida en Cristo. Necesitamos meditar en el Evangelio. Tú escuchas el devocional hoy en la mañana. Te hago una pregunta. ¿Sigues meditando en lo que ahora escuchaste del Señor? ¿Ahora estás meditando en lo que escuchaste el domingo en la iglesia? La palabra que está memorizando o la que conoces del Señor gobierna tus pensamientos. O cuando llega la duda, la preocupación, traes a tu mente la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es vida. La palabra del Señor es vida. Entonces, empecemos a pensar cómo estamos pensando. O sea, cómo tú estás pensando. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo primero que tú piensas cuando piensas en Dios? Porque eso gobernará tu mente y tu corazón. La paz es más que una palabra, amado hermano, idea o sentimiento. Es un maravilloso regalo de Dios a los que por medio de la fe en Jesucristo le pertenecemos a Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Ten eso en mente. Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro Padre. A Él le pertenecemos. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo, amada familia. Y quiero que me acompañen de nuevo a Romanos para que veamos una gran verdad en Romanos. Y estas verdades tienen que gobernar tu mente y tu corazón. En Romanos 8:28 nos dice, que es un versículo que todos lo sabemos de memoria cuando alguien está sufriendo, pasando trabajo, y nos gusta mucho decir a las personas, pero muchas veces no lo creemos nosotros. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforman su propósito son llamados, es decir, a ti y a mí. Aquí está hablando de nosotros. Porque los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando, tiene un propósito supremo, formar el carácter de Cristo en nosotros. No que seas feliz, porque es que la salvación no se trata de felicidad, se trata de gozo. Y el gozo no lo da Dios, el gozo no te lo da el mundo. El mundo te da felicidad circunstancial.
Pero esa felicidad se acaba cuando llega la enfermedad, cuando llegan las deudas, cuando llegan los fracasos, cuando llega el pecado de otros contra ti, cuando vemos un mundo caído que no va a cambiar. Porque el que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó estos también llamó, y a los que llamó estos también justificó, y a los que justificó estos también glorificó. Todo está en pasado. Es decir, la obra ya ha sido ejecutada. No es que se ejecutará, no es que yo voy a ser en algún momento justificado. No, yo ya fui justificado. Hermanos, ya hemos sido hechos justos por Dios. Y luego dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo sabemos de memoria, ahora vívalo. Se necesita fe, valentía para creer en Dios. Y esa valentía viene de lo alto. Pero necesitamos renunciar a nosotros mismos. Necesitamos despojarnos de ese viejo hombre para que nuestra mente esté en paz. Para que entendamos que si practicamos las verdades de Dios, disfrutaremos de esa paz maravillosa. Si ustedes recuerdan cuando el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, no se amolden a este mundo. O sea, es decir, no vivan como la corriente de este mundo. Porque si ustedes ven cómo está viendo el mundo, ¿cómo viven? De aquí para allá, para acá. Buscando paz en dónde? En lo que no tiene paz. Es imposible que lo temporal, es decir, este mundo, lo que ofrece este mundo, pueda satisfacer lo eterno, pueda llenar lo eterno, es imposible. Y Dios puso en nosotros un sentido de eternidad. Hermanos, necesitamos meditar en esto y reflexionar. No estoy diciendo que no te preocupes. La pregunta es, ¿ante quién y a quién estás llevando tu preocupación? Porque es lo que dice Filipenses. Por nada estáis afanosos. Sean conocidas delante de Dios. Es decir, toma todo lo que estás viviendo y llévalo delante de Dios. No sé si ustedes recuerdan a Ana, la mamá de Samuel. Era una mujer apesadumbrada, llena de dolor y llena de amargura, por una situación que vivía en su hogar. Y eran años que vivía en esa situación, no fueron días. Y cada vez que iban a Gilgal a adorar a Dios, su esposo le daba una mejor parte a ella, pero ella no entraba al templo. Ella no entraba a la presencia de Dios por la amargura del alma que tenía. Y su esposo le dijo, Ana, Ana, ¿no soy yo mejor que 10 hijos para ti? Está diciendo, yo no te amo porque, yo te amo porque lo que tú eres, no porque me des hijos. Porque la preocupación de Ana, su dolor y algo que la gobernaba sus pensamientos es que era estéril. Y ella le preocupaba el futuro, porque si se moría su esposo, ella iba a quedar sin heredad. Aparte de eso, si como no tenía heredad y no tenía quien la redimiera, pues se convertiría o en una mendiga o en una prostituta. Esa es la preocupación de Ana, porque esa culturalmente lo que pasaba con una mujer estéril. Esa es la situación que ustedes ven en el libro de Ruth. Noemí buscaba un pariente redentor. ¿Y quién era? Vos. Tú y yo tuvimos un pariente redentor, nuestro Señor Jesucristo. Él nos redimió. Él te redimió. Eres una hija de Dios. Te has desposado con el Señor. Nos hemos desposado con el Señor. Somos la novia de Cristo. ¿Será que no va a cuidar de ti? Hermanos, y lo más grande, lo más difícil, ya Cristo lo hizo en la cruz, que ponernos a cuentas con Dios. Esa deuda impagable fue pagada. ¿Por qué te abates, te turbas dentro de mí, alma mía? Espera en Jehová, espera en el Señor, fortaleza mía, salvación mía. En Él descansamos, en Él vivimos, en Él morimos, en Él existimos. Es en Cristo, en Dios. ¿Qué pues diremos? Si es por nosotros quien contra. Luego dice, el que no escatimonia a su propio hijo. Mire, lo que está diciendo ahora, Dios no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas?
¿Será que a Dios le queda grande los problemas que tú tienes? No, hermano. Tú piensas eso porque es un pensamiento que no es de Dios, que vuelvo a lo que dice el devocional. ¿Qué es lo que gobierna tus pensamientos? La gloria de Dios, la grandeza de Dios, la bondad de Dios, su omnisciencia, su omnipotencia, su soberanía, su providencia, la perfección de su obra, de su perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Pero necesitamos que pensemos en lo que estamos pensando, amada familia. Necesitamos pensar en lo que estamos pensando. Creer en Dios tiene el control soberano sobre todo lo que existe, incluyendo nuestra vida. Eso debe gobernar nuestra mente. Creer de que Dios tiene el control soberano sobre todo lo que existe, incluyendo nuestra vida. Depender de esta verdad nos libera de cualquier temor y ansiedad. Es lo que dice el Salmo 103:19. Dice Jehová, estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios gobierna. Dios gobierna. Cuando usted lee el libro de Habacuc, que es una lucha entre el profeta y Dios, viendo la maldad, viendo todo lo que se ve, situaciones, guerras, el juicio de Dios contra Israel, bueno, tantas cosas. Ese hombre no tiene paz. Y le exige a Dios que si es que él está ciego, que no ve la maldad que está pasando. Y en el capítulo 2, ¿qué es lo que dice Habacuc? Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Eso es como una bisagra. Dios está gobernando. Aunque lo que esté viendo no lo pueda comprender, aunque lo que esté viendo no me trae a mí, o sea, me trae dolor, angustia, Dios está en control. Y esa paz tiene que gobernar tu corazón. Hermano, si no lo creemos, pasaremos por esta vida intentando en vano controlar cada situación y creyendo de que somos controlados por otras personas. Reconocer de que nuestra vida se encuentra bajo la autoridad del Señor debe traernos una gran paz y seguridad, pues Él ha prometido que todas las cosas obran para el bien, todo obra para bien para aquellos que le amamos. Y ese amor no depende de nosotros, depende de Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Por eso estamos seguros, porque nuestro amor por Dios en algún momento puede cambiar, circunstancialmente hablando. Pero Dios ha derramado su perfecto amor en nosotros, superabundantemente, para que le amemos de la manera correcta. Hermanos, si no lo creemos, pasaremos por esta vida intentando en vano controlar cada situación, o creyendo que somos controlados por otras personas, como les decía ahora. Confiar en que Dios, nuestro Santo Señor, suple todas nuestras necesidades y creer en esta verdad elimina nuestra preocupación diaria en cuanto al no tener lo suficiente. Pablo habla de esa seguridad, es decir, mi Dios pues suplirá todas las cosas que os falte conforme a las riquezas de su gloria en Cristo. Lo dice en Filipenses 4:19. Familia, necesitamos meditar en lo que estamos pensando. Si realmente mi corazón y mi mente le pertenece al Señor o solamente mi sentido de religión. Solamente el que el domingo voy a la iglesia y entonces el hecho de que fui a la iglesia, me senté en la banca, ya le hice un favor a Dios y Dios tiene que cambiar todo porque le hice un favor a Dios. No, hermano, Dios no necesita favores tuyos. Dios no necesita tu adoración. Yo necesito adorar a Dios. Porque Dios sigue siendo Dios así tú no lo adores, así tú no le obedezcas, así tú no confíes en Él. Él sigue siendo Dios. Dios no es influenciable por ninguno de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de Dios todos los días, en todo tiempo y en todo lugar y en toda circunstancia. Pero necesitamos meditar en esto, si realmente confiamos en Dios, si realmente mi pensamiento, mi mente le pertenece a Dios, no solamente mis labios. Este pueblo de Dios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración a mí no es solamente un mandamiento de hombre que les he enseñado, dice Isaías. Bueno, nuestra relación con Dios no es mecánica, es una relación de vida, de compañerismo. Dios camina con nosotros.
Dios está de nuestra parte. Su poder, su majestad, su señorío, su grandeza está a nuestro favor. En Él está escondida todas las riquezas, todas las verdades. Tu seguridad no depende de las circunstancias, depende de Dios. Y eso tiene que empezar a gobernar tu mente si no lo ha hecho. Pero debemos ser intencionales, amada familia. Es que hacer un esfuerzo grande para hacerlo porque nuestro hombre, ese hombre natural no va a querer, el mundo no va a querer. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que pasas viendo en televisión? ¿Qué es lo que tú escuchas? Porque si tú estás conectado al mundo, pues eso es lo que vas a querer vivir. Eso es lo que vas a querer, eso que gobierna tus pensamientos. Si estás conectado a la palabra del Señor, si estás meditando en el Señor, si estás orando, si estás reflexionando en el Evangelio, si estás pensando en la grandeza de Dios, en la majestad de su nombre, en el regreso de Cristo. Pero en eso no estamos pensando. Estamos pensando en todo menos en la grandeza de Dios, en todo menos en las riquezas y el poder del Evangelio, en todo menos en el regreso de Cristo. Por eso es que nuestra vida está llena de afanes, de ansiedad, de dudas, de miedo, porque estamos ocupándonos de las añadiduras, no del reino de Dios y su justicia. Las añadiduras nunca te darán paz. Te da paz y es la fuente de esas añadiduras. Es nuestro Dios. Él es príncipe de paz. Él está de nuestra parte. La guerra terminó. Somos perdonados y amados por Dios. Dios está de nuestra parte, la paz de Dios. La seguridad que tenemos un Padre todopoderoso que está de nuestra parte. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar.